En el mundo del cine de acción y las artes marciales, las patadas espectaculares suelen ser parte de la coreografía y las escenas visiblemente impresionantes para nosotros, los fans. Sin embargo, hay ocasiones en las que la línea entre la ficción y la realidad se desvanece, y algunos actores han dejado daños irreversibles y dolorosos a sus compañeros de set. Uno de los casos más recordados fue el de Van Damme, cuando en una escena que parecía de rutina, terminó en tragedia en 1989, durante el rodaje de Cyborg, cuando un mal movimiento causó que su compañero perdiera la visión en el ojo izquierdo. En ese momento, Jean-Claude Van Damme estaba en la cima de su carrera y poseía una sólida base en karate, especialmente en la modalidad de contacto semicompleto, donde perfeccionó su precisión, velocidad y potencia. Su estilo era único e impresionante, pero esa misma energía que lo llevó al éxito también lo llevó a enfrentar consecuencias irreversibles. Durante el rodaje, Van Damme y el doble de acción, Jackson Pinckney, realizaban una coreografía con cuchillos de utilería. La escena requería que Van Damme lo desarmara con una patada y luego simulara cortarle la garganta. Sin embargo, el cuchillo de goma golpeó accidentalmente el ojo izquierdo de Pinckney, causándole una lesión grave y la pérdida permanente de la visión en ese ojo. Según las declaraciones de Jackson en la escena, él hizo un movimiento de balanceo, pero Van Damme, con una de sus piernas, lanzó una patada a su mano para quitarle el cuchillo. Él tenía otro cuchillo en su mano, y cuando estuvo justo sobre él, le impactó en el ojo. Esta descripción implica que el golpe con el cuchillo fue una acción subsiguiente a la patada que buscaba desarmarlo. Es importante mencionar que Pinckney no era un novato, era un soldado del ejército, fisiculturista y especialista en dobles. Pero a pesar de su experiencia, el golpe le arrebató la vista en ese ojo, lo que lo llevó a ser dado de baja del ejército y a presentar una demanda contra Van Damme. Durante el juicio, Van Damme intentó defenderse, alegando que se trató de un accidente dentro de la coreografía, pero el juez permitió que el caso llegara a la corte. Los testimonios del equipo inclinaron la balanza en su contra. Lace Long, el coreógrafo, declaró que Van Damme buscaba realismo hasta el punto de no contener los golpes. Elizabeth Featherstone, del casting, dijo que su reputación de no frenar los puños era ampliamente conocida, y Charles Allen, maestro de karate en el set, afirmó que Van Damme ignoraba repetidas advertencias sobre el contacto físico excesivo, empeñado en hacer su película, incluso a costa del riesgo para los demás. Sus declaraciones respaldaron la versión de que el incidente no fue solo un accidente menor, sino consecuencia del comportamiento imprudente y obsesivo de Van Damme por lograr una acción más intensa y realista. Como consecuencia, empujaron la balanza en su contra y el tribunal falló a favor de Jackson, concediéndole alrededor de $487,000 en indemnización. El veredicto no solo marcó una huella legal, sino que lo persiguió como sombra, recordatorio de que en la búsqueda de la perfección, la línea entre el espectáculo y daño puede romperse. Este incidente nos muestra que cuando la entrega se convierte en obsesión, las heridas pueden ir mucho más allá del set, quedan impresas en los cuerpos y en el alma de quienes pagan el precio. Pero el destino caprichoso siempre tiene una lección más que dar. Si el golpe de Van Damme provocó una ceguera literal, el siguiente caso que te revelaré nos muestra cómo una patada cargada con la velocidad de un rayo pudo haber apagado la luz de una leyenda. Ningún nombre resuena con tanta fuerza en el panteón de las artes marciales como el de Bruce Lee, un visionario, un artista marcial cuya velocidad era tan legendaria que las cámaras de la época apenas podían captarla. En 1973, durante el rodaje de su obra cumbre, Operación Dragón, Lee buscaba autenticidad en cada fotograma. Su compromiso con el realismo era absoluto, casi obsesivo. En una escena crucial, Lee debía enfrentarse a Bob Wall, un artista marcial formidable y un actor dispuesto a todo por la verdad de la toma. La coreografía indicaba una patada frontal, un movimiento controlado, destinado a impactar cerca, a simular el golpe, pero Bruce Lee no conocía la palabra simular cuando se trataba de su arte. La pierna de Lee se estiró con la precisión de un bisturí, la fuerza de un martillo y la velocidad de un relámpago. Bob Wall, un gigante de acero, no pudo reaccionar a tiempo. Fue una patada en seco y contundente, el tipo de impacto que te saca el aire de los pulmones. Wall recibió un fuerte impacto, pero como todo un guerrero y con su profesionalismo logró terminar la escena. Este incidente es un testimonio del poder inigualable de Bruce Lee, un hombre que vivía y respiraba el arte marcial y que exigía de sí mismo y de quienes lo rodeaban una verdad absoluta, incluso si esa verdad implicaba dolor.
Pero la búsqueda de autenticidad en las artes marciales no terminó con Bruce Lee. Décadas después, el legado de la patada real resurgiría en el cine moderno, cuando un hombre apodado Boyka se enfrentaría a un rival implacable, en una secuencia que probaría los límites del dolor y la resistencia. Saltamos a 2010, al oscuro y crudo universo de Invicto 3. Aquí, las peleas no solo son espectaculares, son viscerales, brutales, tan reales que casi puedes sentir el sudor y la sangre. Scott Adkins en su papel de Yuri Boyka, el luchador más completo del mundo, ya era un ícono. El Todopoderoso me dio algo. Un solo don. Soy el peleador más completo del mundo. Pero su oponente en la pantalla, Marco Saror, en el papel de Dolor, no se quedaba atrás. Nos referimos a un verdadero artista marcial chileno, con una presencia imponente en el set. La película exigía un combate final épico, unas batallas de titanes, y en medio de la vorágine de patadas y puñetazos, ocurrió lo inevitable. En una de las tomas más cruciales, Adkins lanzó una patada giratoria, un movimiento fluido, potente, característico de Boyka. Pero esta vez, el control se perdió. La distancia falló, provocando que Adkins impactara con la fuerza de un tren en movimiento contra el cuerpo de Marco Saror. No fue una patada actuada, fue un martillazo, el tipo de golpe que te saca el aire, que te hace ver estrellas. Saror lo sintió hasta en el alma. El set quedó en un silencio tenso, solo roto por la respiración agitada de los actores. Marco Saror, a pesar de la brutalidad del impacto, se mantuvo en pie, con la mirada aún nublada por el dolor, pero con la profesionalidad intacta. Continuó la escena. En entrevistas posteriores, tanto Adkins como Saror confirmaron que la patada fue real y que Saror estuvo a punto de caer noqueado. El actor chileno llegó a describir la patada de Adkins como increíblemente fuerte, un testimonio de la potencia y el control, o la falta de él, en ese momento crucial del actor británico. Esta no fue una patada cualquiera, y sí, Dolor sintió el dolor de la patada letal de Boyka. Si la patada de Scott Adkins fue capaz de casi noquear a un coloso como Marco Saror, imaginen el impacto de una patada descontrolada, lanzada por un maestro como Michael J. White, una máquina de combate humana. Sin dudas nos referimos a un verdadero titán de las artes marciales, con cinturones negros en múltiples disciplinas. Es conocido por su impecable técnica y su capacidad para coreografiar combates con una precisión quirúrgica. En Blood and Bone, White encarnó a Isaiah Bond, un guerrero silencioso cuyas peleas eran poemas de violencia controlada. Pero incluso los maestros más consumados pueden fallar, y la línea entre el control y el caos puede ser tan fina como la hoja de una katana. Durante la filmación de una de las intensas secuencias de pelea, White se enfrentaba a Matt Mullins, otro artista marcial talentoso y un actor con una impresionante habilidad para la acrobacia. La escena exigía una patada lateral de Michael J. White, un movimiento que en el guión debía pasar rozando a Mullins, simulando el impacto. Pero en la vorágine del movimiento, el cálculo falló, o la potencia fue demasiada. La pierna de White se extendió más de lo esperado, o Mullins se movió 1 milímetro de más. El resultado fue un impacto directo, pleno, cargado con toda la fuerza de Michael J. White. No fue un roce, fue una colisión, el tipo de patada que se siente hasta en los dientes. Matt Mullins lo confirmó, fue un golpe real, brutalmente real. Mullins, con la valentía de un guerrero, admitió en entrevistas que la patada de White fue tan contundente que le costó recuperarse. Afortunadamente no hubo huesos rotos ni lesiones permanentes. Si la potencia de Michael J. White pudo dejar a un rival tambaleándose, imaginen la precisión de un maestro como Donnie Yen, un hombre cuya velocidad y técnica son tan letales que incluso en la ficción sus patadas pueden cruzar la barrera de la pantalla y dejar a sus oponentes totalmente aturdidos. Nos referimos ahora al hombre que ha definido el Kung Fu moderno en el cine, conocido por su velocidad cegadora, su técnica impecable y su capacidad para infundir realismo en cada movimiento. Yen es una fuerza imparable. En Flashpoint, una película que redefinió el estándar de las coreografías de combate, Yen se enfrentó a Colin Chou, otro maestro de las artes marciales, en una batalla épica que es pura poesía de la violencia. El clímax de la película exigía una confrontación brutal, una danza mortal donde cada golpe contaba.
Durante la intensa secuencia de combate, hubo contacto real en varios golpes para aumentar la autenticidad. En un momento puntual, Donnie Yen ejecutó una patada rápida y bien dirigida hacia Colin Chow, diseñada para simular impacto, pero con un grado controlado de contacto físico real que realzó la percepción de enfrentamiento. Aunque la coreografía estaba cuidadosamente ensayada para evitar lesiones, la potencia y la velocidad naturales de Yen hicieron que algunos golpes, incluida esa patada, se sintieran con fuerza genuina. Esto demuestra la potencia de Donnie Yen, que a pesar de realizar escenas controladas, camina sobre un filo muy delgado entre la realidad y la ficción. Una línea que, sin importar cuánto se prepare, puede salirse de control en ocasiones. Colin Chow sintió el contacto y la intensidad de la acción, y en algunos instantes la atmósfera en el set reflejaba la realidad de un combate realista. Ambos actores mantuvieron la profesionalidad en todo momento, conscientes de la fina línea entre espectáculo y seguridad. Su compromiso con la autenticidad legó una de las peleas más memorables del cine de artes marciales contemporáneo, en la que la impresora de realismo vino marcada por el equilibrio entre contacto genuino y control riguroso. Desde fracturas y roturas en prácticamente todos los huesos de su cuerpo, y hemorragias cerebrales, hasta pérdida parcial de audición y una deformación permanente en el cráneo cubierta con una placa. Prepárate para conocer los accidentes más graves de una de las leyendas más aclamadas del cine de acción y artes marciales. Jackie Chan es conocido por llevar las escenas de acción a extremos inimaginables. Esto se puede notar en películas como La Armadura de Dios. Durante la filmación, vivió una experiencia que rozó la tragedia y cuya supervivencia se considera casi un milagro en la industria cinematográfica. La escena parecía relativamente sencilla. Jackie Chan debía saltar desde un muro hacia la rama de un árbol. La primera toma salió bien, pero el bueno de Jackie, perfeccionista y decidido, insistió en repetirla porque sentía que podía hacerlo aún mejor. En el segundo intento, la rama del árbol no soportó su peso y se rompió mientras intentaba agarrarse. Jackie cayó desde una altura de aproximadamente 5 metros y su cabeza impactó contra una roca en el suelo. Tras la caída, el actor sintió su cuerpo entumecido. Él mismo declaró: "Me levanté y pensé, no ha sido nada, pero sentía que me había lesionado la espalda". Cuando el entumecimiento cesó, comenzó a sentir un dolor intenso y notó la sangre. El resultado fue una fractura grave de cráneo. Un fragmento de hueso se introdujo en su cerebro, lo que causó una hemorragia y una situación potencialmente mortal. El equipo lo llevó rápidamente al hospital, donde fue sometido a una cirugía de emergencia. Los médicos no sabían si sobreviviría la noche. La operación fue tensa, delicada y existía un riesgo real de muerte o daño neurológico irreversible. Como resultado, le colocaron una placa de metal permanente en la cabeza y perdió parcialmente la audición del lado derecho. Desde ese momento, Jackie lleva esa cicatriz física y emocional como recordatorio de que desafiar los límites puede tener un precio terrorífico. Incluso él bromea diciendo que cada vez que pasa por un detector de metales en el aeropuerto, recuerda ese salto. Este accidente marcó su leyenda y la razón por la que ninguna aseguradora de Hollywood quiere cubrirlo. Aunque en Proyecto A, su vida estuvo verdaderamente en juego por una toma, enfrentando el dolor, el miedo y la muerte como solo Jackie Chan podría hacerlo. En 1983, Jackie Chan llevó su fama de temerario a un nivel inmortal durante el rodaje, protagonizando una de las acrobacias más estremecedoras y peligrosas de toda su filmografía, una que casi termina en tragedia. La escena clave ocurrió cuando se encuentra colgado de las manecillas de un gigantesco reloj de torre, suspendido en el aire a más de 15 metros del suelo. Lo que seguía era realmente peligroso. El actor debía soltar sus manos, caer al vacío y rebotar en un par de toldos colocados precariamente sobre el set, con el objetivo de amortiguar la caída antes de golpear el suelo. No había ni cuerdas, ni arneses, ni efectos visuales. Todo era físico, real y peligroso. El perfeccionismo de Jackie llegó al extremo. La primera vez que cayó, no quedó conforme con el resultado visual, así que decidió repetir la toma. Una decisión que muy pocos hubieran tomado estando en juego su propia vida. En la segunda caída volvió a salir herido. Fue solo en el tercer intento cuando logró la toma definitiva.
Pero ese, a la tercera bala vencida, casi se convierte en tragedia irreversible. Los tolos, en lugar de suavizar el golpe, lo voltearon en el aire, y Jackie aterrizó de espaldas y casi de cabeza, provocándose una lesión seria en la columna cervical, aparte de magulladuras y cortes. Además, en esa misma película, también se rompió la nariz y varios dedos. El equipo quedó aterrorizado. El propio Jackie confesó después que ese salto le enseñó a nunca subestimar el peligro y que estuvo a punto de perder la movilidad para siempre. Aún así, terminó la jornada de rodaje antes de dirigirse al hospital. Nadie puede dudar de la entrega del bueno de Jackie. De hecho, es un milagro que siga con vida. Y eso no es todo. En Police Story decidió ir aún más al extremo y pudo haber quedado paralizado de por vida. En 1985, durante el rodaje, Jackie Chan puso una vez más su vida en la cuerda floja para lograr una de las escenas de acción más espectaculares y peligrosas de su carrera. Esta película es considerada uno de sus títulos más emblemáticos, no solo por sus coreografías y creatividad, sino por los riesgos reales y las lesiones que sufrió en el proceso. La escena mortal ocurre en un centro comercial, donde Jackie Chan debe deslindarse desde una altura de aproximadamente 30 metros usando un poste de metal cubierto por una enorme decoración de luces de Navidad. La caída no solo era física, sino eléctrica. Las luces estaban alimentadas por la corriente directa de la red eléctrica del edificio, lo que exponía a Jackie a un riesgo de electrocución terrible. Durante la bajada, las bombillas incandescentes calientes, sumadas a la fricción y el contacto constante, le provocaron quemaduras de segundo grado en las manos. Pero la caída fue solo el inicio. A la llegada del suelo, Jackie atravesó literalmente una estructura de vidrio, recibiendo múltiples cortes profundos por todo el cuerpo. Para colmo, el impacto fue tan fuerte que se dislocó la pelvis y sufrió una lesión en la columna que pudo haberlo dejado paralizado si no fuera por su propio temple. El rodaje de esa escena fue un momento legendario, no solo para la película, sino para la historia del cine de acción. Jackie Chan terminó hospitalizado tras la jornada, enfrentando un dolor extremo. Años después, él mismo confesó que esa fue una de las secuencias más peligrosas que jamás haya filmado y que el miedo que sintió antes del salto fue único, casi paralizante. Police Story no fue solo una película, fue un desafío constante al límite de lo humano, donde Jackie Chan se arriesgó literalmente a perder la vida para que todos sintiéramos la intensidad del combate y la acción real. Esto también se puede notar en la secuela, ya que durante el rodaje de Police Story 3 protagonizó una de las acrobacias más temerarias y peligrosas de su carrera, que casi le cuesta muy caro en términos de salud física. En la escena, Jackie debía saltar y sostenerse de una escalera que colgaba de un helicóptero en vuelo, filmada sin dobles ni efectos especiales para lograr el máximo realismo posible. En una repetición crítica de la escena, el tubo giratorio del aparato al que debía agarrarse no funcionó correctamente, provocando que Jackie no pudiera apartarse a tiempo cuando el helicóptero se aproximó demasiado y finalmente el helicóptero lo golpeó extremadamente fuerte, causándole lesiones severas. El saldo fue brutal. Jackie Chan sufrió una fractura de una costilla, un hombro roto y un pómulo dislocado, lesiones que lo tuvieron fuera de combate por varias semanas. El golpe fue tan fuerte que casi lo derriba, y el riesgo de caída desde esa altura con el movimiento del helicóptero habría sido fatal. Este incidente es reconocido como uno de los más aparatosos y peligrosos de toda la saga de Police Story, aunque el accidente en Armadura de Dios 2 no se queda para nada atrás. Y sí, adivinaron, más fracturas, dolores graves y escenas de riesgo que ni el hombre más temerario, ni siquiera en el estado más etílico, se atrevería a ejecutar. Durante el rodaje de este peliculón, Jackie Chan sufrió uno de los accidentes más dolorosos y graves. En esta escena debía saltar de una pancarta hacia una cadena colgante que estaba suspendida a gran altura. Durante el movimiento, Jackie perdió el control y sufrió una caída violenta al suelo. La caída le provocó una fractura de esternón, una lesión sumamente dolorosa y difícil de ignorar. El esternón es un hueso central en el pecho que protege órganos vitales como el corazón y los pulmones, por lo que esta fractura ponía en serio riesgo tanto su salud inmediata como su capacidad para seguir filmando. Este accidente subraya el compromiso extremo de Jackie Chan con las acrobacias reales y su espíritu de sacrificio. En este punto te hago una pregunta. ¿Conoces algún actor que haya tomado más riesgos que Jackie Chan en sus películas? ¿Crees que hay otros actores que merezcan un video sobre sus escenas de riesgo? Si crees que sí, coloca el nombre que se te ocurra en este momento en los comentarios. Y ya que estás allí, dale like a este video si te está gustando. Y no olvides suscribirte para apoyar este contenido lleno de acción y adrenalina. ¡Continuamos!
Ahora nos movemos a 1993, un año muy especial en donde Jackie Chan enfrentó una de las pruebas físicas más tensas de su carrera durante la filmación de Crime History, una película que lo llevó no solo al límite emocional y actoral, sino que casi termina en catástrofe real. La escena que lo cambió todo ocurre cuando Jackie, en plena adrenalina, salta hábilmente entre dos autos que deben frenarse a centímetros de él para lograr una toma espectacular. Pero en una de las repeticiones el cálculo falla. Los vehículos cierran espacio demasiado rápido y con más fuerza de lo previsto. Las puertas se cierran sobre sus piernas, quedando atrapado brutalmente, aplastando sus extremidades inferiores. Instantáneamente el dolor fue desgarrador. Jackie sintió un crujido y un intenso ardor recorriéndole las piernas. El set quedó en silencio, el equipo paralizado por el susto. El diagnóstico fue claro: serias contusiones y un daño muscular en ambas piernas. Este accidente, aunque menos letal que su fractura de cráneo o columna, fue un recordatorio de que el peligro en sus películas no es solo una ilusión, es real y el más mínimo error puede pagarse carísimo. Crime Story quedó marcada como una de las películas donde Jackie rozó de nuevo el precio máximo por el realismo, su propio cuerpo. Aunque en la película La leyenda del maestro borracho se arriesgó de más. Durante el rodaje de esta entrega, Jackie Chan realizó una de las acrobacias más peligrosas y memorables de toda su carrera, que casi le cuestan graves quemaduras y dolores físicos. En la escena final de la película, Chan lleva a cabo un espectacular enfrentamiento de Kung Fu en una fábrica de acero, donde la pelea alcanza un nivel intenso de realismo y peligro. En un momento crítico, Jackie debía caer de espaldas sobre un lecho de carbones encendidos, literalmente caerse sobre las brasas al rojo vivo. Este no fue un efecto especial ni un truco con carbones apagados. Los carbones estaban realmente ardiendo, lo que hizo que la caída fuera extremadamente arriesgada. Para amortiguar la caída y protegerse, solo podía usar sus brazos desnudos. La escena fue sumamente dolorosa y peligrosa, ya que el contacto directo con las brasas le causó quemaduras graves en las manos. A pesar del dolor intenso y la gravedad de la lesión, Chan siguió filmando, mostrando su dedicación extrema y resistencia física en nombre del espectáculo. Y lo más impresionante de todo es que cayó 2 veces sobre las brasas porque la primera toma no le gustó y decidió repetirla, exponiéndose de nuevo al intenso calor y al riesgo de quemaduras graves, demostrando su compromiso con el realismo. Esta escena no es solo una muestra brutal de su capacidad física, sino también el nivel de entrega que puso en cada película. Para los fans y críticos, esta batalla final en La leyenda del maestro borracho no es solo una joya cinematográfica, sino una demostración tangible del coraje y sacrificio extremo que definió la leyenda de Jackie Chan en el cine de acción. Esta valentía también se puede notar en la película Dragon Lord. El accidente fue tan intenso que incluso en esa película se llegó a romper un récord Guinness. Durante el rodaje, Jackie Chan demostró que el riesgo físico era parte esencial de su búsqueda de autenticidad y perfección en el cine de acción, incluso en una película que mezclaba la comedia ligera con la destreza acrobática. Dragon Lord contiene algunos de los momentos más exigentes y peligrosos que Jackie rodó en esa etapa de su carrera, pero el accidente más grave que sufrió en la película ocurrió durante una de las intensas secuencias de pelea, rodando una compleja coreografía de combate con saltos, patadas y caídas desde diversos ángulos y alturas. Jackie recibió un golpe brutal en la mandíbula, tan fuerte que le dificultó hablar y comunicarse durante el resto del rodaje. Las tomas en las que debía dialogar tuvieron que repetirse muchas veces hasta que sonara natural. Jackie y el equipo utilizaron alrededor de 2.900 tomas, lo cual es un número extraordinariamente alto para una sola escena. Esta cantidad de repetición le valió a Dragon Lord el récord Guinness por la mayor cantidad de tomas para una única escena en una película. Además, el final de la película está cargado de acrobacias de alto riesgo. Cada escena fue una apuesta física que demuestra la entrega y la valentía del actor incluso en proyectos aparentemente menores. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. Touch it.
Hey!